para todos y para todas. Mi nombre es Eduardo Tito Gómez, hago parte de la carrera de Comunicación Social y este es un trabajo que se llama La Antropología, una aproximación a la cultura para mi materia de antropología. Entonces quiero compartir con ustedes una presentación que he preparado para esta ocasión. Hay un autor que se llama Edward Taylor, con el cual yo estoy de acuerdo, que define la cultura como eso que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad que adquiere un hombre dentro de un contexto social, ¿sí? Y obviamente es común a todos los que pertenecen a ese contexto social. Hay que plantear muy claramente que la cultura no es de ese concepto eurocentrista que planteaba que cultura era todo lo que viniera de Europa, sino todo eso que las sociedades, cualquier sociedad tiene y que ha construido por sí misma. Ya lo dije, creencias, arte, moral, el derecho, las costumbres, etc. Por otro lado, la cultura, dentro de la antropología, hay un antropólogo que se llama Clifford Geertz. Él define la cultura como las ideas basadas en el aprendizaje cultural y en los símbolos. También establece que las culturas son conjuntos de mecanismos de control también, o sea, las sociedades se autocontrolan y generan todos estos mecanismos, como puede ser, por ejemplo, el derecho, que lo veíamos hace un segundo. Planos, recetas, temperamentos mágicos, religión, tipos de construcciones, etcétera, que en últimas terminan regiendo los comportamientos. Ahora, ¿qué es la enculturación? La enculturación es ese proceso por el cual un niño o una niña aprende de lo que hay en su contexto. En otras palabras, aprende de la cultura. Por ponerles un ejemplo, en las culturas occidentales es penado legalmente, por ejemplo, que hayan relaciones de tipo sexual entre miembros de una misma familia. Hay otras culturas que no lo plantean así. En algunas culturas, por ejemplo, la monogamia es la regla general. En otras culturas, la poligamia puede ser una regla general. Y obviamente los niños y las niñas al ir creciendo en esos contextos van aprendiendo esas reglas, esos planos, esas recetas, la forma en cómo se hacen las cosas dentro de esa comunidad, dentro de ese contexto en particular. Eso con dos objetivos. El primero, generar el control, el autocontrol que tiene el medio social y garantizar la trascendencia de esos elementos para preservar la cultura y en últimas, para preservar ese núcleo social. Pasa en Bogotá, por ejemplo. Se han ido construyendo expresiones culturales. Bueno, voy a hablar en este momento de algunas expresiones culturales teniendo en cuenta, por ejemplo, desde la perspectiva del arte, ¿no? Entonces, y desde otras perspectivas artísticas como puede ser el graffiti, que de un tiempo para acá, por ejemplo, se ha empezado a plantear. En Bogotá, por ejemplo, los festivales de rock, que no existían hace 30, 40 años y que hoy sí existen y hacen parte de la cultura bogotana. El festival de verano, aquí no había fiestas. Hoy, por ejemplo, Fanny Miquel se planteó en algún momento que había que hacer un festival internacional de teatro porque en Bogotá no habían fiestas. Hoy hace parte del entorno cultural. Eso para hablar, por ejemplo, de un pedacito nada más del arte. Hay otras expresiones que tienen que ver, por ejemplo, con las formas en cómo se desarrollan las construcciones. Uno va y mira, por ejemplo, en la Candelaria, el tipo de las iglesias que hay tienen que ver, por ejemplo, con la cultura imperante cuando se construyeron esas iglesias. Otros elementos arquitectónicos, como pueden ser banderas, se plantea en un tiempo y un espacio temporal que nos generan en un determinado momento qué era lo que había de importancia histórica en ese momento, y eso genera cultura. Más para acá, por ejemplo, se empezó el arte, como ya lo vimos en la anterior diapositiva, empezó a ser importante y se crearon, por ejemplo, galerías, teatros, o por ejemplo el Museo de Arte Moderno, que de un tiempo para acá es un sitio obligado. Ojo, la cultura no solamente es lo artístico, estoy planteando
Lo artístico porque es un elemento que es muy fácil de llegar, pero en un determinado momento la comida es cultura, los espacios y las costumbres frente al derecho son cultura, la forma en cómo se relacionan los seres humanos en ese contexto social es cultura, incluso la forma en cómo se visten, todo eso genera una regulación. Bueno, ahora, todo esto y estos conceptos, ¿cómo son relevantes para mi formación académica? Bueno, eh, como tal, pues la comunicación es un acto natural del ser humano y hace parte natural, no solamente de su conducta, sino que es consecuencia clara de la cultura. Y la antropología estudia eso. La forma en como yo me estoy expresando hoy, con ese habladito cachaco, por ejemplo, hace parte de la cultura y de los entornos que antropológicamente se estructuraron en Bogotá y de las cuales yo soy fruto. Obviamente, yo como un comunicador social debo tener siempre en cuenta a la hora de estudiar e informar los hechos, cuáles son los contextos culturales y antropológicos que dan como fruto los hechos, las cosas que yo narro, las crónicas que yo planteo, porque en últimas, independientemente de si nosotros aceptamos o no las culturas, esas realidades son fruto de una estructura social que ha creado todos esos entornos culturales y antropológicos desde su misma formación. Entonces, eso también tiene que ver con la responsabilidad que yo hago de interpretar mis contextos. Y todo ello a partir de elementos básicamente antropológicos que me permiten estudiar qué es la cultura y cuáles son los contextos que se dan alrededor de ella. Por eso pienso yo que es importante la antropología y específicamente el estudio de las culturas y entender las culturas en su propio contexto dentro de los procesos de comunicación social. Bueno, entonces muchísimas gracias, profe, compañeros, y los dejo por acá. Muy amable.